¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué le damos tanto valor a lo que los demás piensan de nosotros? ¿Por qué buscamos ser amados por personas que apenas nos conocen? ¿Y por qué sentimos culpa cuando nos atrevemos a ser quienes realmente somos? Nietzsche dijo una vez que la locura es rara en los individuos, pero es la norma en los grupos. Schopenhauer fue todavía más directo. La mayoría de las opiniones de las personas no tienen valor. Y Kierkegaard advirtió: la multitud es la mentira. Lo sientes, ¿verdad? El peso de vivir una vida en la que cada paso parece estar siendo observado. La sensación de que estamos siendo moldeados por miradas invisibles, opiniones vacías, expectativas silenciosas que gritan más fuerte que nuestra propia conciencia. Todos nosotros, en algún momento, hemos silenciado nuestra esencia solo para encajar en moldes que ni siquiera elegimos. Tratamos al otro como un espejo y olvidamos que somos carne, alma, deseo, contradicción. Este video es una invitación, no un sermón, sino un susurro, de esos que resuenan tarde en la noche, cuando todo calla, excepto tu conciencia. Vamos juntos a sumergirnos en el pensamiento de Arthur Schopenhauer, ese filósofo que prefirió la soledad al aplauso, la verdad incómoda a la mentira socialmente aceptable. Vas a entender por qué, para él, vivir en busca de aprobación es una forma elegante de suicidio espiritual. Y tal vez, solo tal vez, descubras que todo aquello que creías ser tú, en realidad era solo el reflejo del deseo de alguien más. Prepárate, no será ligero, pero será liberador. Imagina que estás en un teatro lleno, las luces se apagan, el silencio se apodera del público y entonces sales a escena. Tú, pero no tu tú más íntimo. Es la versión vestida con lo que los demás esperan. Es el papel que te enseñaron a interpretar desde pequeño. El hijo obediente, el profesionista prometedor, la pareja ideal, el ciudadano ejemplar. El público aplaude, pero por dentro, algo en ti permanece en silencio. Schopenhauer observaba este teatro de la existencia con la mirada de quien no quería participar del espectáculo. Para él, la obsesión humana por la aprobación era más que un hábito, era una patología social. En una época en la que las redes sociales aún no existían, ya percibía lo que hoy parece evidente. Vivimos para ser vistos y no para ser, y eso nos cuesta caro. En el ensayo La sabiduría de la vida, Schopenhauer se apoya en Aristóteles para dividir los elementos que componen la felicidad en 3 categorías: lo que el hombre es, lo que tiene y cómo es visto por los demás. Y adivina cuál de ellas consideraba la más irrelevante. La última, porque depende de la mirada ajena, una mirada que cambia con el viento, con el estado de ánimo, con los prejuicios de quien observa. La mayoría de las personas, dice Schopenhauer, valora más lo que los demás piensan de ellas que aquello que realmente ocurre dentro de sí mismas. Es como vivir frente a un espejo sucio. Todo lo que vemos está distorsionado, pero aún así lo tomamos como verdad. Él escribe: la mayoría de los hombres otorgan el mayor valor precisamente a lo que piensan los demás y se preocupan más por eso que por lo que ocurre en su propia conciencia. Es decir, cambiamos nuestra esencia por un reflejo. La búsqueda de aprobación es sutil. Comienza en la infancia, con el deseo de agradar a los padres. Crece en la adolescencia, cuando queremos pertenecer. Y en la vida adulta se convierte en un guión disfrazado de ambición. Queremos el trabajo correcto, la ropa correcta, el círculo social correcto, todo para garantizar ese leve gesto de aprobación que dice: vas por buen camino. Pero ¿quiénes somos cuando nadie está mirando? La obsesión por la aprobación nos transforma en escultores de nuestra propia prisión. Moldeamos cada gesto, cada opinión, cada decisión para que encaje en las expectativas ajenas. Y al hacer esto, olvidamos la pregunta más importante: ¿qué es lo que yo realmente quiero? Esa pregunta, tan simple, se vuelve incómoda para quien pasó la vida escuchando las voces de afuera y nunca la de adentro. Vivimos en una era de performance constante. En las redes sociales, mostramos lo que queremos que los demás vean y no lo que realmente vivimos. En la vida profesional, usamos máscaras de competencia incluso cuando estamos al borde del colapso. En las relaciones personales decimos «te amo» sin estar seguros, solo para mantener la armonía, el estatus, el control. Y el precio de todo esto, la pérdida de uno mismo. Schopenhauer, en su reclusión voluntaria, caminando por las calles de Frankfurt con su poodle Atman, observaba todo esto con la mirada de quien sabía que el aplauso es seductor, pero vacío. Y quizá eligió la soledad no por desprecio al mundo, sino por amor a su propia autenticidad.
Cuando vivimos para agradar, perdemos la oportunidad de desagradar con verdad. Y es en ese desagrado honesto, en la fricción entre lo que somos y lo que esperan de nosotros, donde nace la libertad. Respira hondo. Ya no necesitas al público. El escenario es tuyo. Y tal vez sea hora de dejar de actuar. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina un espejo, de esos antiguos, con marco dorado, imponente, colocado en el centro de la sala más noble de la casa. Ahora imagina que pasas horas, días, años frente a él, ajustando la postura, la sonrisa, la ropa, el tono de voz, todo para que el reflejo parezca ideal. Pero hay un detalle. Ese espejo no te refleja a ti. Refleja lo que los demás quieren ver. Así es exactamente como muchos viven, no en función de lo que son, sino de lo que representan. La imagen se vuelve más importante que la esencia, y con el tiempo olvidamos cuál es la diferencia entre ambas. Arthur Schopenhauer veía este fenómeno con una claridad desconcertante. Decía que la mayoría de las personas invierte el orden natural de las cosas, coloca el juicio externo por encima de la propia conciencia. En el intento de parecer felices, exitosas, deseables, terminan convirtiéndose en personajes dentro de un guión escrito por manos ajenas. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras actuando en tu propia vida, usando ropa que no te gusta, diciendo cosas en las que no crees, conviviendo con personas que no aportan nada, solo para mantener cierta imagen. Pues bien, Schopenhauer llamaría a eso una existencia invertida, y sabía que eso nos enferma silenciosamente. Mira al rey de la historia inicial. Se casó no por amor, sino por estética. Gobernó no por el bien del pueblo, sino por la validación de los aduladores. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo, a menor escala, pero con la misma lógica? Adquirimos objetos no por necesidad, sino por estatus. Un coche que nos endeuda, pero impresiona. Una casa demasiado grande para nuestro silencio. Ropa que grita sofisticación, pero ahoga nuestro verdadero estilo. Todo cuidadosamente elegido para alimentar la mirada del otro. Schopenhauer entendía que esto no era solo una tontería, era una forma refinada de autoengaño. Cuando empezamos a medir nuestro valor por el reflejo que proyectamos, nos volvemos esclavos de una imagen que no nos pertenece. Y esa esclavitud es sutil. No tiene grilletes de hierro, sino algoritmos, filtros, likes. Él nos advierte, cuando la imagen se convierte en el centro de la vida, terminamos subordinándolo todo a ella, incluso nuestras virtudes. Dejamos de ser éticos, generosos, auténticos, si eso no genera aprobación. Empezamos a actuar de manera calculada, como quien juega ajedrez emocional con el mundo. Cada gesto es un movimiento táctico, cada palabra, una moneda de valor social. ¿Y qué queda de nosotros cuando la función termina? Hay un dolor silencioso en todo esto, el dolor de nunca haber sido, solo de haber parecido, de mirarte al espejo, al verdadero, no al de la sala noble, y no reconocer a quién está ahí, de darte cuenta de que todo lo que construiste fue para los ojos de los demás, no para tu alma. Schopenhauer no idealizaba la pobreza ni la fealdad, pero sabía que el valor de la vida está más en la consistencia interior que en el brillo exterior. Un hombre sencillo, pero fiel a sí mismo, es más feliz que un rey cuya sonrisa es solo una fachada. Es difícil liberarse de esta trampa, porque la sociedad aplaude a quien sabe actuar bien, pero la verdad es que esos aplausos nunca llegan al corazón, solo tocan la superficie, y la superficie, como bien sabes, es frágil. Si miramos con valentía lo que somos, por dentro, sin filtros, sin maquillaje,
tal vez descubramos que la imagen que proyectamos nunca fue necesaria, que ser, de verdad, es mucho más ligero de lo que parecer. Respira, permíteme desaparecer del escaparate y vuelve a habitar tu propio cuerpo. Las opiniones son como ecos en una cueva. Repiten lo que escucharon, pero rara vez aportan algo nuevo. Y aún así, vivimos rodeados de ellas. Opiniones sobre cómo debemos vestirnos, por quién debemos votar, qué deberíamos soñar. Opiniones sobre nuestras elecciones, sobre nuestros silencios, incluso sobre lo que deberíamos sentir. Arthur Schopenhauer no tenía paciencia para ese ruido. Observaba el mundo como quien escucha una orquesta desafinada, donde cada quien quiere tocar más fuerte, pero a nadie le importa la armonía. Para él, la mayoría de las opiniones son falsas, superficiales, absurdas y peligrosamente influyentes. Piénsalo bien. ¿Cuántas decisiones has tomado basándote en la opinión de alguien a quien ni siquiera admiras? ¿Cuántas veces te callaste por miedo al juicio ajeno? ¿Cuántas ideas dejaste de explorar porque alguien se burló de ellas antes de que pudieras explicarlas? Schopenhauer sostiene que el pensamiento de la mayoría es superficial y fútil, y va más allá. Afirma que muchos defienden sus opiniones con la misma ferocidad con la que defenderán a sus propios hijos. Incluso cuando esas opiniones carecen por completo de fundamento, no se necesita sabiduría para tener una opinión. Basta con ego, y el mundo está lleno de egos con Wi-Fi. Las redes sociales son vitrinas de certezas frágiles. Todo el mundo tiene algo que decir. Pocos tienen algo que ofrecer. El filósofo sabía que gran parte de lo que llamamos opinión es en realidad una reacción emocional disfrazada de argumento racional. No estamos debatiendo ideas, estamos defendiendo identidades. Y eso, por supuesto, nos vuelve ciegos. Cuando no se tiene nada sólido dentro de uno mismo, la opinión se convierte en un escudo, y cualquier desacuerdo se vive como una amenaza existencial. Por eso Schopenhauer decía que las personas hablan de forma despectiva de los demás siempre que no necesitan tenerlos o cuando saben que no están siendo escuchadas. De ahí que Internet se haya convertido en un campo de batalla de cobardes. Ahí, escondidos detrás de perfiles anónimos, los mediocres se sienten gigantes. Pero aquí está la ironía. Aun sabiendo todo esto, seguimos escuchando. Seguimos dejando que opiniones vacías nos afecten. Seguimos perdiendo el sueño por comentarios irrelevantes. Seguimos dudando en seguir nuestros impulsos más auténticos porque tememos el juicio de quienes no nos conocen, no nos entienden y, en el fondo, no les importamos. Schopenhauer veía esto como una locura social. Decía que, para romper ese ciclo, es necesario ver la opinión por lo que realmente es, un ruido que no necesita ser escuchado. Una crítica no construye, a menos que venga de alguien que también esté dispuesto a despojarse de su propio orgullo. Un elogio no alimenta, a menos que provenga de alguien capaz de ver más allá de la apariencia. Todo lo demás es solo viento. La liberación comienza cuando comprendemos que la opinión pública muchas veces no es más que el promedio de la ignorancia colectiva y que seguir la propia conciencia, aunque sea en silencio, aunque sea a contracorriente, es un acto de valentía casi revolucionario. Así que, la próxima vez que estés a punto de moldear una decisión basándote en lo que van a pensar, recuerda esto. La mayoría de las opiniones son irrelevantes, y la mayoría de quienes opinan solo están repitiendo voces que no son suyas. No te pierdas en el ruido. Tu verdad, incluso susurrada, vale más que 1000 gritos vacíos. Cierra los ojos por un instante. Imagínate caminando solo por un camino rodeado de niebla. No hay señalamientos, no hay ojos vigilándote, no hay likes, no hay expectativas, no hay nadie para aplaudirte, ni para juzgarte. Solo tú, caminando con tu propio peso, tu propio silencio, tu propia respiración. ¿Esa imagen te asusta o te libera? Schopenhauer creía que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de vivir como personajes de una obra escrita por manos invisibles. Y esa obra, amigo mío, es larga, agotadora, y rara vez tiene un final feliz. Exige mucho y entrega poco. Promete aceptación, estatus, seguridad emocional, pero solo entrega ansiedad, autocensura y un vacío que ni el éxito más estético logra llenar. La libertad de la que habla Schopenhauer no es la libertad de hacer todo lo que uno quiere. Número. Es algo mucho más raro. Es la libertad de no ser moldeado por nada que no nazca desde adentro. Es la libertad de ser honesto, incluso cuando eso te hace perder seguidores. Es la libertad de alejarte, de decir no, de elegir lo que resuena con tu alma.
aunque el mundo llame a eso locura. ¿Sabes por qué es tan difícil vivir así? Porque desde temprano nos enseñaron que la libertad es sinónimo de rebeldía, cuando en realidad es sinónimo de madurez. Se necesita una valentía descomunal para caminar con tus propios pies cuando todos te ofrecen aventones hacia destinos que tú no elegiste. Y más aún, es necesario aceptar la soledad. Sí, la verdadera libertad es solitaria, pero es en ese silencio, desconectado de la aprobación, donde ocurre algo mágico. Empiezas a escuchar tu propia voz, no la voz del ego, no la voz del miedo, sino esa voz antigua, profunda, que siempre estuvo ahí, pero que vivió sofocada por las exigencias del mundo. Schopenhauer caminaba por Frankfurt con su perro Atman, ignorando invitaciones sociales, esquivando las convenciones de su época, escribiendo cosas que pocos leían, y aún así, o precisamente por eso, vivió con una claridad que pocos se atreven a buscar. Eligió lo invisible, porque comprendió que la libertad no está en ser visto, sino en ser fiel a uno mismo. ¿Te has dado cuenta de cómo vive la gente? Atrapada, atrapada en trabajos que odia, relaciones que la consumen, patrones que la asfixian, atrapada en expectativas heredadas, sueños ajenos, ideales fabricados. ¿Y todo eso? ¿Para qué? Por miedo a decepcionar, por miedo a parecer menos, por miedo a ser quien realmente es y descubrir que eso no es suficiente para el mundo. Pero ¿y si fuera suficiente para ti? La libertad no comienza cuando el mundo te libera. Comienza cuando dejas de pedir permiso, cuando entiendes que tu vida no es un escaparate, que tu verdad vale más que tu reputación y que tu paz interior no es negociable. Es en ese punto donde la búsqueda cambia. Dejas de querer ser interesante y empiezas a querer ser íntegro. Dejas de preguntarte qué van a pensar y comienzas a preguntarte qué pienso yo de mí. Y créeme, ese es un punto de no retorno. Vas a perder gente, vas a incomodar, vas a decepcionar, pero vas a dormir en paz, vas a caminar ligero, vas a sonreír de una manera que ningún like de Instagram puede replicar. Schopenhauer nos da este regalo amargo. Nos recuerda que vivir para los demás es morir un poco cada día y que la mayor osadía de la existencia es vivir de acuerdo con la propia conciencia, aunque eso signifique ser malinterpretado, subestimado o ignorado. La libertad, en el fondo, no es un lugar, es un estado de presencia. Es un pacto silencioso que haces contigo mismo. No me vendo, no me edito, no me abandono. Así que respira y pregúntate, ¿estás viviendo o solo te estás presentando? Al final, todo se reduce a una elección silenciosa. Vivir como reflejo o como fuente. Vivir como quien busca público o como quien baila en la oscuridad, solo para sí. Arthur Schopenhauer, con su lucidez casi dolorosa, no escribió para agradar. Escribió para sacudir el alma, para hacernos desconfiar de los papeles que vestimos con tanto cuidado y que quizá nunca fueron nuestros. No quería admiradores, quería que pensáramos. Y pensar, de verdad, muchas veces es decepcionar. Vivimos tan adictos a los aplausos que olvidamos el sonido de nuestra propia respiración. Nos colocamos en vitrinas esperando ser elegidos, validados, elogiados, y en ese proceso nos rompemos en pedazos que ya ni reconocemos. Pero hay una salida, y no es espectacular ni ruidosa, es íntima, casi invisible. Es el momento en que miras todo lo que construiste para ser aceptado y decides derribarlo. Y no porque estés renunciando a la vida, sino porque por fin estás eligiendo vivirla. Recuerda, la vida que busca aprobación constante es como un espejo que necesita luz externa para brillar, pero la vida auténtica, la que nace del silencio, de ir a contracorriente, de la incomodidad, esa brilla desde adentro. Esa no necesita ser entendida, solo necesita ser vivida. Schopenhauer no nos invita a la arrogancia, sino a la honestidad. No se trata de ignorar al otro, sino de dejar de traicionarte para ser aceptado, porque al final, la única opinión que de verdad te acompaña hasta el último suspiro es la tuya. ¿Tú estás viviendo para quién? Quería contarte algo. Hace algunos años estaba en una reunión social, de esas llenas de sonrisas exageradas, frases hechas y opiniones lanzadas como si fueran verdades universales. Y yo, ahí, sonriendo, asintiendo, participando, hasta que alguien me elogió por algo en lo que ni siquiera creía. Sonreí, agradecí, y después, de camino a casa, un silencio incómodo me acompañó, una incomodidad que me decía, felicidades, te aplaudieron, por traicionar quién eres. Fue ese día cuando me di cuenta de lo barato que nos vendemos, y por monedas que ni siquiera compran paz. Si llegaste hasta aquí en este video es porque, de alguna manera,
Tú también sientes esa incomodidad, ese cansancio de vivir para los demás, ese deseo, tal vez en forma de susurro, de ser tú, aunque eso le desagrade al mundo entero. Y por eso te lo agradezco, por estar aquí, por escuchar este susurro conmigo, por permitir que esta conversación, incluso atravesando pantallas y audífonos, tocara algo dentro de ti, porque, en el fondo, solo somos eso, conciencias intentando recordar quiénes son, antes de que el mundo nos convenza de lo contrario. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora, si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete al canal, activa la campanita, no porque vaya a cambiar tu vida, sino porque el algoritmo es un tirano que solo entiende de clics. Deja tu comentario también, pero por favor, nada demasiado cursi. Estamos hablando de Schopenhauer, no de unicornios. Y si estás viendo estos videos aparecer aquí en la pantalla, uno de ellos quizá revele aquello que aún no has tenido el valor de preguntarte. Pero ojo, si sientes miedo de lo que podrías encontrar, tal vez ese sea exactamente el que necesitas ver. Hasta la próxima inmersión. Y recuerda, no estás aquí por casualidad. Estás despertando.